Hola mis valientes, hoy os quiero hablar de cómo tienen que ser tus entrenamientos si eres diabético. Y es que las personas con diabetes tienen que tener mucha más precaución. El entrenamiento siempre debe ser personalizado, pero en el caso de las personas con diabetes lo debe ser mucho más porque tienen unas necesidades especiales. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la diabetes? Bueno, pues lo voy a explicar muy por encima porque si tú la tienes ya sabrás lo que es, pero así a grandes rasgos para las personas que no saben si la tienen o no. La diabetes es una enfermedad crónica en la que los niveles de azúcar en sangre se mantienen muy altos. Esto se produce porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. Y la insulina es una hormona que tiene la función de mantener unos niveles adecuados de glucosa en sangre. Mientras que en la diabetes de tipo 1 el cuerpo no produce insulina, en la diabetes de tipo 2, que es la más habitual, el cuerpo no la produce, o si la produce, no la utiliza de una forma eficaz. La diabetes de tipo 1 suele aparecer a edades tempranas y solo representa entre el 5 y el 10% de todos los casos de diabetes, mientras que el resto de casos de diabetes corresponden a la diabetes de tipo 2. Bueno, aunque realmente hay una excepción, existe otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que se puede producir durante el embarazo. De hecho, yo la padecí. Yo en mi embarazo tuve diabetes gestacional, aunque afortunadamente no tuve que seguir ningún tratamiento, ni me tuve que inyectar insulina ni nada de nada, porque la pude mantener a raya con la dieta y el ejercicio físico. Y aunque la he mantenido a raya, no me puedo descuidar, porque yo, al haber tenido diabetes gestacional, tengo más riesgo de acabar padeciendo diabetes tipo 2 que otras personas. Así que hay que cuidarse. Y ahora que hemos explicado así a grandes rasgos qué es la diabetes y los tipos de diabetes que existen, vamos a entrar con el tema que realmente nos interesa: cómo tiene que ser el entrenamiento de las personas con diabetes. Lo primero de todo es aclarar que si el ejercicio físico es muy beneficioso para todas las personas, si tienes diabetes lo es todavía más. Vamos, que es fundamental. Pero debemos tener precaución porque el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina. El ejercicio físico contribuye a que la insulina desempeñe mejor su función, lo que ayuda a mantener las concentraciones de azúcar dentro de los límites saludables. Pero, ¿qué es lo que le ocurre a un diabético cuando hace ejercicio? Bueno, pues cuando hacemos ejercicio nuestros músculos necesitan más energía y eso hace que nuestro cuerpo libere más azúcar o glucosa que cuando estamos sin hacer ejercicio. Y esto, que parece tan simple, puede tener consecuencias. Y hay ciertos efectos colaterales que pueden ser peligrosos si tenemos diabetes. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y el cuerpo no tiene suficiente insulina para utilizar la glucosa, esta permanece en la sangre. Así que se producen concentraciones elevadas de azúcar en sangre. Es decir, se produce una hiperglucemia. Algo que también puede ocurrir cuando no tienes suficiente insulina para quemar el azúcar de la sangre es que en lugar de quemar la glucosa utilicen la grasa como combustible. Puede que esto te parezca genial, utilizar la grasa como combustible, al final es lo que queremos todos, ¿no? Pero al hacerlo se producen unas sustancias llamadas cetonas, algo que a los diabéticos les puede ocasionar problemas tan variados como dolor de estómago, náuseas o vómitos, inapetencia, dificultad respiratoria, decaimiento, boca seca o mal aliento. Pero además, si la situación no se corrige, la cosa puede ser mucho más grave, porque puede llegar a aparecer la tendencia al sueño y la disminución del nivel de conciencia, pudiendo incluso llegar al coma. Así que mucho cuidadito, por favor. Como ves, es un problema muy serio que no se puede tomar a la ligera. Que el cuerpo necesite más glucosa durante la práctica de ejercicio físico también puede provocar que descienda excesivamente el nivel de azúcar en sangre. Es lo que conocemos como hipoglucemia. Y en la hipoglucemia aparece cuando el cuerpo utiliza todo el azúcar almacenada, por lo que no queda más glucosa para liberar cuando la necesitan los músculos. Siempre una buena práctica antes de hacer ejercicio físico es comprobar nuestros niveles de azúcar en sangre. Y si no son muy altos, tomar un tentempié adicional con hidratos de carbono para evitar que aparezca la hipoglucemia. Luego te voy a decir, en función de los niveles de glucosa que tengas, si tienes o no tienes que tomar tentempiés, o si tienes que tomarlo antes de entrenar, si lo tienes que tomar después, o si directamente no tienes que entrenar. Luego te lo cuento. Pero antes de eso, te quiero contar qué puedes hacer para evitar posibles problemas durante el entrenamiento. Y es que para tratar de evitar esos problemas que nos pueden complicar tanto la vida si somos diabéticos mientras hacemos ejercicio, simplemente hay que seguir una serie de consejos muy sencillos y que nos pueden salvar de muchos sustos. El primero ya te lo acabo de adelantar. Controla tus niveles de azúcar en sangre. Aparte de las mediciones que te tienes que hacer de azúcar antes y después de las comidas, también te los deberías hacer antes, durante y después de los entrenamientos. Eso te puede evitar muchos sustos. Si es necesario, reajusta tus niveles de insulina.
es muy probable que tu médico te recomiende reajustar la dosis de insulina cuando entrenes. Eso sí, consúltalo siempre con tu médico, ni se te ocurra intentar reajustarlos por tu cuenta. Siempre consúltalo con tu médico, por favor. Otro consejo es que si te tienes que inyectar insulina, no te la inyectes en una parte que vaya a ser muy activa durante el entrenamiento. Por ejemplo, si un día tienes pensado entrenar el tren superior, pues en lugar de pincharte la insulina en el brazo, pínchatela en la pierna. O al contrario, si vas a hacer pierna, pínchatela en el brazo. De lo contrario, la insulina se podría absorber demasiado rápido. En el caso de que lleves una bomba de insulina, te tienes que asegurar de que no interfiere con tu práctica deportiva y que no se vaya a desconectar mientras haces ejercicio. Además, si este es tu caso, le debes preguntar a tu médico qué debes hacer cuando no lleves la bomba, por si se desconecta, que sepas cómo tienes que actuar. Otra cosa que tienes que hacer, evita pasar mucho tiempo inactivo. En las personas diabéticas, es muy beneficioso evitar los periodos de inactividad. Se recomienda realizar entre 3 y 5 minutos de ejercicio ligero cada media hora. Así que cuando lleves 30 minutos inactivos sin hacer nada, levántate y haz unas cuantas sentadillas, sal al portal y sube y baja las escaleras o camina un poco. También es muy importante que te alimentes bien. Si eres diabético, seguro que llevas un control bastante estricto de tus comidas. Pero si además haces ejercicio, te tienes que asegurar que te dé la energía necesaria que vas a necesitar para ese entrenamiento. Por ejemplo, es muy probable que tengas que tomar un tentempié antes, durante o después de tu sesión de ejercicio. Y asegúrate siempre de que tu alimentación es adecuada para la diabetes. Siempre, y cuando digo siempre, siempre tienes que llevar contigo tentempiés y agua. Hagas el deporte que hagas, siempre lleva contigo agua y algo de comer. Importante también, avisa a tus entrenadores. Si haces ejercicio por tu cuenta, tú debes ser el responsable, pero si entrenas en un gimnasio o practicas un deporte de equipo, es muy importante que avises a tus entrenadores de que sufres diabetes y que les digas cómo ayudarte a controlarla antes, durante o después del ejercicio. Y sobre todo, utiliza el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si sientes que necesitas parar tu entrenamiento por el motivo que sea, hazlo, páralo. Si necesitas parar para comer algo, beber o ir al baño, ni te lo pienses, para. Y por supuesto, si sientes que algo no va bien, interrumpe automáticamente tu sesión de entrenamiento. Vale, te he dicho que si notas que algo no va bien, pares tu entrenamiento automáticamente, pero ¿cómo puedes saber si algo va o no va bien? Pues tu cuerpo te va a enviar señales. En caso de que tengas bajas concentraciones de azúcar en sangre, que vayas a tener una hipoglucemia, las señales que te manda tu cuerpo son, por ejemplo, puedes notar que sudas de forma excesiva, te sientes mareado o notas que se te va la cabeza, estás aturdido o te sientes confundido, tienes hambre, notas debilidad, te duele la cabeza, te notas tembloroso, te cuesta concentrarte o te encuentras ansioso. Si notas algunos de estos síntomas, esos son señales de que puede que vayas a padecer una hipoglucemia y tengas bajas concentraciones de azúcar en sangre. Que te ocurra lo contrario, que la concentración de azúcar en sangre es alta, el cuerpo también te va a enviar señales de esa hiperglucemia. ¿Qué señales te envía? Bueno, pues sientes mucha sed, ves borroso, te sientes muy cansado o si tienes que orinar mucho, esos son señales de concentraciones altas de azúcar en sangre. Vale, y llegados a este punto, ¿cuál es el ejercicio más recomendado para las personas que tienen diabetes? Pues lo ideal es combinar ejercicio de tipo aeróbico con trabajo de fuerza. Hasta ahora, para prevenir y controlar la diabetes, se recomendaba hacer ejercicio cardiovascular, pero se ha comprobado cómo combinarlo con ejercicio de fuerza puede ser mucho más efectivo. En el caso del ejercicio aeróbico, se ha podido comprobar cómo una sola sesión de entrenamiento a una intensidad moderada, una sola sesión, ya produce mejoras en la sensibilidad a la insulina. Entre los ejercicios de este tipo, pues se encuentran actividades, pues por ejemplo, tan diversas como andar rápido, patinar, bailar, nadar, jugar al tenis, ciclismo. Lo ideal sería hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico a una intensidad moderada o incluso vigorosa al menos 5 días a la semana. Y el mínimo de ejercicio aeróbico recomendado para las personas que sufren diabetes son 150 minutos semanales. Y si no puedes hacer 30 minutos 5 días a la semana, lo puedes dividir pues haciendo, por ejemplo, 3 sesiones más largas. Y también se recomienda que no pasen más de 2 días seguidos sin hacer ejercicio. En cuanto al trabajo de fuerza, se ha comprobado que el ejercicio en el que se trabaja la fuerza ha resultado muy beneficioso
para las personas con diabetes, incluso más beneficioso que el ejercicio de tipo cardiovascular. Nos ayuda a tener un mejor control glucémico. Y una gran ventaja del trabajo de fuerza es que mejora la sensibilidad a la insulina hasta 2 horas después de hacer ejercicio. Además, este tipo de entrenamiento de fuerza tiene otros beneficios como, pues hombre, si es de fuerza, el aumento de la fuerza, evita la pérdida progresiva de masa muscular, mejora la salud cardiovascular. Esos son solo algunos de los beneficios. Si quieres saber más, aquí te los cuento. Lo ideal es hacer ejercicios de fuerza, ya sea con pesas, con bandas elásticas o incluso utilizando simplemente nuestro peso corporal, al menos 2 o 3 días a la semana. Lo puedes combinar con el trabajo aeróbico o lo puedes hacer en días alternos, como prefieras. Y lo que debemos hacer son 3 series de 8 o 10 repeticiones de cada ejercicio, utilizando una carga con la que sintamos que no podemos hacer más de esas 8 o 10 repeticiones. Si sentimos que podemos hacer 3 repeticiones más, es que no estamos utilizando la carga suficiente. Vale, antes ya te hablé del control de la glucemia y la intensidad del ejercicio, y que a lo mejor tenías que hacer tentempiés antes, durante o después del ejercicio, o incluso no entrenar, dependiendo de cuál fuera tu nivel de glucosa en sangre. Pues bien, te voy a detallar un poquito cómo deben ser esos controles. Si vas a hacer un ejercicio de intensidad baja, podemos considerar en este grupo de actividades pues las actividades que puedes hacer mientras mantienes una conversación, o incluso puedes llegar a cantar si te lo propones. En este grupo puede ser, por ejemplo, andar despacio, por ejemplo, un paseo. Bueno, pues si vamos a hacer ejercicio de este tipo, nos medimos la glucosa en sangre y tenemos un resultado inferior a 100, antes de hacerlo nos debemos tomar un tentempié de hidratos de carbono. Por ejemplo, te puedes tomar una pieza de fruta o un trocito de pan. Además, cuando termines tu sesión de entrenamiento, te tienes que tomar un suplemento de hidratos de carbono. Digo suplemento, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser, lo que decía antes, una fruta o pan o lo que tú quieras, de entre 10 y 20 gramos de hidrato de carbono. Lo debes hacer en torno a 1 hora después de haber acabado tu sesión de entrenamiento. Si a la hora de medirte la glucosa en sangre es igual o superior a 100, no es necesario que te tomes un tentempié antes de entrenar, pero cuando acabes, igual que antes, te tienes que tomar más o menos a la hora de haber finalizado tu práctica deportiva un tentempié de entre 10 y 20 gramos de hidratos de carbono. Y si cuando te mides la glucosa en sangre el resultado que te da es superior a 300, ahí ni se te ocurre hacer ejercicio, lo tienes que posponer. En este caso lo que tienes que hacer es comprobar la cetona y tratar de corregir esa hiperglucemia que tienes. Si lo que vas a hacer es un ejercicio de intensidad moderada, ¿qué podemos considerar como ejercicio de intensidad moderada? Pues el que te permite mantener una conversación pero ya te cuesta más, ya tienes que ir recobrando el aliento, y ya cantar, que te decía antes, te sería totalmente imposible. En este caso puede ser pues trotar, montar en bici. Eso va a depender un poquito de cada persona, pero lo que te digo, hablar ya te va a suponer esfuerzo. Si te mides la glucosa en sangre y el resultado es inferior a 100, pues igual que antes, te tienes que tomar un tentempié antes de tu entrenamiento de hidratos de carbono. Después de realizar tu práctica deportiva, 1 hora después, también debes tomar un tentempié o un suplemento de hidratos de carbono de entre 20 y 30 gramos. Si te mides la glucemia y es igual o superior a 100, no es necesario que te tomes nada antes de entrenar, pero igual que en el caso de antes, sí que te debes tomar algo después de hacerlo. Un suplemento de entre 20 y 30 gramos de hidratos de carbono. Y si te da un valor superior a los 300, nada, para motores, no entrenes, posponlo, comprueba tu nivel de cetonas y soluciona esa hiperglucemia que tienes. Y si ya lo que vas a hacer es un ejercicio de intensidad moderada, si ya vas a hacer un ejercicio vigoroso con el que no puedas ya ni mantener una conversación, en el caso de que tu nivel de azúcar en sangre sea inferior a 100, tienes que tomarte un tentempié antes de entrenar, como en los casos anteriores de hidratos de carbono, y cuando finalices tu sesión de entrenamiento también lo debes hacer. En este caso la carga de hidratos de carbono tiene que ser mayor, entre 40 y 50 gramos de hidratos de carbono. Si tu nivel de azúcar en sangre antes de hacer el entrenamiento es igual o superior a 100, no hace falta que tomes un tentempié antes, pero cuando finalices, sí, lo mismo, entre 40 y 50 gramos de hidratos de carbono. Y si, como en los casos anteriores, es superior a 300, pues tienes que seguir haciendo lo mismo, no puedes entrenar, tienes que resolver tu hiperglucemia, comprobar tus cetonas y ya entrenarás en otro momento cuando lo hayas solucionado. Bueno, pues espero haberte aclarado todas las dudas relacionadas con el entrenamiento y la diabetes, aunque si tienes alguna duda, no dudes en hacérmela llegar, que intentaré resolverla. Ya sabes que priorizo las dudas de los miembros premium del canal, así que si no te has hecho un miembro premium, hazte.
Y recuerda que te espero en el próximo vídeo. No me vayas a faltar, ¿eh? Bye bye.